Share, compartir pantalla. Supongo que es esta. Ok, bueno, entonces eso es lo que es la reversión. Ahora vamos a entrar básicamente a lo que nos dice la ley 1715. Vamos a entrar a lo que es las causales, el procedimiento que existe y todo esto está obviamente en la ley 1715 y el artículo y el decreto supremo 29215. Ok, entonces ya definimos lo que es reversión. Reversión es que vuelva a su mismo dueño. Restitución de la cosa a su dueño original o al dueño que antes tuvo. El profesor Nibardo Vázquez, que es un gran profesor de Derecho Agrario, nos dice que la reversión es la restitución de la propiedad agraria al dominio originario de la nación, sin indemnización alguna, cuando su uso perjudique al interés colectivo. Entonces, eso nos dice el profesor Rufo Nibardo Vázquez dentro de lo que es el derecho agrario. Ahora, ¿cuáles son las causales de reversión de una propiedad agraria en el tema de la legislación boliviana? El procedimiento es un procedimiento administrativo que procede en caso de incumplimiento total o parcial de la función económica social. Es decir, que si yo no cumplo con la función económica social totalmente, entonces me pueden revertir la propiedad agraria. ¿No? La reversión de la propiedad agraria es aplicable únicamente a la mediana propiedad y a la propiedad empresarial. Ojo, la reversión de la propiedad agraria solamente se da en esas dos figuras. Cuando yo tengo una mediana propiedad o una propiedad empresarial. Se excluyen del tema de la reversión de propiedad agraria los solares campesinos, las pequeñas propiedades, las propiedades comunarias o colectivas dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 394 de la Constitución Política del Estado. La propiedad agraria, el solar campesino y la pequeña propiedad son indivisibles, intransferibles. Entonces se respeta ese tema de propiedad. ¿Ok? Esto también está en el artículo 30 de la ley de modificación a la reforma agraria, la 3045, y el 181 del decreto supremo 29215. ¿Ok? Está concordante con todo eso. Tenemos que esperar un plazo de 2 años a partir de la emisión del título ejecutorial para aplicar el tema administrativo de la reversión de la propiedad agraria. ¿Okay? Si no transcurre ese tiempo, no se puede ejecutar este tema de la reversión de la propiedad agraria. Entonces, el plazo es, se emite el título ejecutorial de la mediana propiedad o la propiedad empresarial y a partir de ese momento tengo 2 años para ver que ese terreno cumpla función social. Pasados los 2 años puedo plantear la reversión de propiedad agraria, no antes. Es decir, doctor, que se puede cambiar, digamos, esa decisión. Tenemos esos 2
tiene esos 2 años para que en este caso los propietarios de esos terrenos puedan hacer los cambios necesarios. Exacto. Si yo soy el dueño, por ejemplo, de una propiedad, de una mediana propiedad, tengo esos 2 años para que esa propiedad empiece a generar lo que es función económica social, ¿cierto? Si no cumplo con esos 2 años, entonces puede haber alguien que me denuncie indicando que no cumple mi terreno o mi mediana propiedad de función económica social y podría iniciarse el tema de la reversión de la propiedad agraria. Ojo que tendría que ser alguien que realmente esté muy interesado en ser propietario de tu terreno, ¿no? Pero mayormente esta figura no se da mucho, a menos que el sindicato o la organización social que existe en esa comunidad sea alguien o esté bajo el mando de alguien tajante que esté verificando que todas las propiedades cumplan el tema de lo que es la función social o la función económica social, ¿cierto? Si no hay denuncia, no pasa nada, ¿cierto? Ese es el tema. Por más de que exista ya la resolución, doctor, No, de o sea, reversión. es que no me estás entendiendo. Si yo soy propietario de una propiedad, de una mediana propiedad o una propiedad empresarial, me extienden mi título ejecutorial, ¿cierto? Entonces, yo a partir del momento de que tengo mi título ejecutorial, soy propietario, soy dueño de esa propiedad. Entonces, a partir de ese momento, se computan 2 años para que pueda proceder la reversión de la propiedad agraria si es que no cumpliera con la función económica social que efectivamente tiene que cumplir, ¿cierto? Ahora, ¿cómo el Estado se va a dar cuenta de que esa propiedad agraria está cumpliendo o no está cumpliendo con la función agraria o con la función económica social? Tiene que haber alguien externo que esté interesado en verificar el cumplimiento de esa función económica social, ¿cierto? Generalmente son las organizaciones de base las que verifican eso, es decir, el sindicato, la comunidad, los dirigentes, ¿cierto? Si asistes, no asistes a reuniones, si vas y cumples con el tema del pago de los impuestos o no, entonces directamente agarran y te dicen eso. O tendría que haber un tercer individuo, una persona individual o una persona jurídica, que esté al tanto de lo que tú estás haciendo y te denuncie al INRA que tu propiedad no cumple función económica social y proponga la reversión de tu propiedad agraria, ¿cierto? No es que te van a dar el título a vos y si nadie denuncia, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, generalmente si tú obtienes una propiedad agraria es para cultivarla, ¿cierto? Porque no vas a agarrar y te vas a adjudicar porque la mediana propiedad y el tema de la propiedad empresarial te la adjudicas, estás pagando dinero al Estado para que el Estado te dé la propiedad de esas tierras y tú generes ingresos a tu economía para poder cultivar. No vas a pagar un monto de dinero, no vas a ganar la subasta o la puja que ha habido para dejar tu terreno y no hacer nada, ¿cierto? Sería ilógico. Entonces, sí, pues. Si yo renunciara como vecino a la propiedad, ¿puedo beneficiarme posteriormente con la? Claro, puedes agarrar y se revierte al Estado la propiedad, tú como vecino denuncias que tu colindante no está cumpliendo con la función económica social, van a la verificación, se hace todo el procedimiento que vamos a ver, se revierte a favor del Estado y el INRA va a sacar dentro de la lista de terrenos a ser adjudicados tu terreno ahí directamente. Entonces tienes que entrar al proceso de adjudicación de ese terreno. Puedes ingresar, si es que cumples con el pago, que efectivamente te va a decir
el Estado cuánto cuesta ese terreno, cuál es el valor comercial de ese terreno, porque la adjudicación es esa. Ok, entonces esa es la causal de reversión, que no cumpla total o parcialmente con la función económica social. Doctor, Ahora, pasados esos años no pasa nada. si alguien no denuncia, no pasa nada. Entonces te quedas ahí, tú, en el terreno. Y Si pueden ser nadie años. Sí, pueden ser años, décadas incluso. Ha habido varios Oh, casos y donde puedo están los llegar terrenos de puede- los abuelos ahí y nadie se ocupa de cultivarlos hasta que llega un nieto interesado y agarra y empieza el proceso, ¿cierto? Entonces, puede suceder eso. Mientras no haya una denuncia, tu terreno sigue ahí bajo tu propiedad. Y es lo que sucede mayormente en las áreas rurales, ¿no? Tus bisabuelos están con el título de propiedad de las hectáreas de terreno que tienen ahí, las arrobadas que llamaban antes, y están ahí sin hacer nada, tienen una casita y punto, no cultivan todo, incluso solamente pues, hasta que llega alguien y dice que es propietario, y las cosas ahí, entonces empiezan a modificar, ¿no? Mayormente se da por el tema de la transformación o la conversión de terreno agrario a terreno urbano. Ahí es donde empiezan a agarrar y hacer las cosas. Pero mientras no haya una denuncia, tú puedes tener tu terreno así. Pero sería ilógico, como te digo, porque tú estás adjudicándote un terreno, una mediana propiedad o una propiedad empresarial, pagando dinero al Estado. Y el Estado te está cobrando el valor comercial del terreno, no te está regalando. Entonces sería ilógico que inviertas un montón de dinero para no hacer nada. Algo siempre tienes que recuperar, ¿no? Ese es el tema. Oh, claro, ya. Doctor, para poder nosotros en este caso obtener acceso a poder adjudicarnos de estos terrenos agrarios, es ver las listas que usted ha indicado en el INRA. Exacto, el INRA saca las listas de terrenos adjudicables generalmente cada año, ¿cierto? Entonces uno puede postularse mediante generando su carta de interés y cumpliendo con los requisitos que señala para la adjudicación, pagando el precio base y haciendo el depósito. Y si ganas la puja, si ganas la subasta, porque en realidad es una subasta, ¿no? Si ganas, te adjudicas y llega tu título ejecutorial. Pero tienes que ir a averiguar al INRA generalmente a principio de año cuáles son los terrenos. Y obviamente el INRA es una institución que te va a brindar toda la información pertinente siempre y cuando demuestres el interés que tienes que demostrar, ¿no? Entonces, no es, perdón, como ir a una tienda, ¿no? ¿Cuánto cuesta? A ver si compro, ¿no? Tienes que estar seriamente interesado, te van a hacer una entrevista, te van a tomar los datos, te van a mandar las listas y demás cosas, ¿no? Y obviamente esas listas son públicas, ¿no? Pero por el tema, digamos, de el cambio de gobierno que ha habido, entonces tienen un poquito de cierta reserva todavía con el tema de las tierras. Entonces, están haciendo el tema de la reversión, por ejemplo, de los terrenos de Branco Maricovic en Santa Cruz, ¿no? Que es una noticia que ha salido en la prensa, entonces ya tienen más cuidado a quién van a dar la información, a pesar de que es una información pública, ¿no? Ese es el tema. Oh, ya, doctor. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Ahora, ¿cuál es el procedimiento que sigue la reversión? Primero tiene que haber la elaboración de un informe preliminar, ¿cierto? Entonces, el procedimiento de reversión se puede iniciar a denuncia efectuada por las entidades o las organizaciones especificadas en el artículo 32 de la ley 3545 o de oficio, cuando el INRA identifique predios que no estén cumpliendo con la función económica social o a denuncia de cualquier persona particular. Entonces, lo que les decía, el vecino puede denunciar que su colindante no está cumpliendo con la función social específica. Las organizaciones sociales te pueden denunciar. El dirigente te puede denunciar, ¿cierto? El INRA está pasando por
de viaje por, no sé, por Tiquipaya, Yopaya, o por donde sea, y ve un terreno deshabitado, hace su catastro, entonces verifica que no está cumpliendo, entonces te puede iniciar el proceso de reversión. ¿Ok? La denuncia tiene que ser presentada ante la Dirección Nacional del INRA. Y obviamente la Dirección Nacional remite a la Dirección Departamental para que inicie el proceso de reversión bajo constancia de lo que dice el artículo 162 del Decreto Supremo 29215. La denuncia, obviamente, como cualquier actuado o oficio legal, tiene que tener ciertos requisitos. Identificación del denunciante, individualización del terreno o de la propiedad, adjuntando la ubicación geográfica, colindantes, otras de referencia, nombre, domicilio, datos generales de los propietarios denunciados, antecedentes o circunstancias sobre el incumplimiento de la función social, hechos y datos relevantes para el desarrollo del procedimiento. ¿Cierto? Entonces, todo eso tiene que cumplir la denuncia. La ausencia de uno de estos datos no impedirá el inicio del proceso, siempre y cuando se permita identificar el predio. ¿Cierto? Es que no puedo agarrar y decir, mi vecino no cumple con la función social o con la función económica social. Quiero que se le revierta. Y no identifico el predio o doy los datos erróneos. Entonces, no va a proceder la reversión en ese aspecto. ¿Cierto? No es parte del procedimiento, pero uno puede participar en este tipo de actuados como control social, en calidad de control social. Ahora, si la denuncia es realizada por la ABT, que es la Autoridad de Bosques y Tierra, o el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, entonces, además de lo descrito anteriormente, deberá acompañar sus actuados institucionales y toda la información pertinente que cursa en su poder, es decir, los memorándums que existen para iniciar la denuncia. Una vez que se ha cumplido con la denuncia, lo que se hace es la elaboración del informe preliminar. El director departamental competente del departamento donde se pretende revertir la propiedad, en plazo de 24 horas, pide un informe al área correspondiente para que elabore el informe preliminar para valorar la denuncia y se sugiera la acción a seguir. Obviamente puede requerir que otras instituciones adjunten información útil para la sustanciación del proceso. ¿Qué contiene este informe preliminar? Identificación del o los titulares del predio, que figuren ya sea subadquirientes, registros de transferencia, el historial de la propiedad agraria. Individualización del predio, especificando si tiene un proceso de saneamiento concluido, si está en trámite, si ha sido objeto de saneamiento o no. La clase de propiedad a la que pertenece, sea por titulación, fusión de predios, subdivisión de propiedades, en mediana propiedad o empresarial. Ojo, solo bajo esos dos aspectos, mediana propiedad o empresarial. Sugerencia de la adopción de medidas precautorias si el caso amerita, ¿cierto? Y si se inició el procedimiento por denuncia de las instituciones del Estado y no adjuntaron antecedentes en los procesos administrativos desarrollados, se debe requerir los mismos, así como la colaboración en la audiencia. ¿Okay? Entonces, todo eso debe tener el informe preliminar. Después tenemos el auto de inicio de remisión a otro proceso o de rechazo. Con todos los datos descritos en el informe preliminar, el director del INRA, el mismo día que recibe el informe, debe colocar su auto de inicio, es decir, tiene que agarrar y tiene que proveer, ¿cierto? De acuerdo al procedimiento, y me lo hace mediante dos figuras. La remisión del procedimiento, perdón, la aceptación del procedimiento o la remisión del procedimiento o rechazo, según corresponda. Con el auto de inicio de reversión, en base al informe preliminar, se debe
disponer la fijación de día y hora de audiencia de producción de prueba y verificación de la función económica social. Esta inspección se lo tiene que hacer en el plazo improrrogable de 10 días calendario. Tienen que nombrar a los funcionarios que van a estar a cargo de este procedimiento. Tiene que notificarse al titular de derecho, es decir, al propietario, apercibiéndolo de que si no se presenta a esta día y hora de audiencia, se va a proseguir su trámite en rebeldía y posteriores actuaciones serán notificadas en tablero del INRA o en secretaría. En el caso de que el propietario no esté o no viva o no se identifique, se lo va a hacer la situación por edictos, ¿cierto? La orden de anotación preventiva en derechos reales y otras medidas precautorias dispuestas por el artículo 10 del Decreto Supremo 29.215 y la citación a miembros de la Comisión Agraria Departamental para el Control Social. Entonces, eso es lo que tiene que hacer en el auto de inicio, de remisión o de rechazo, ¿cierto? Obviamente, si lo va a rechazar, te va a dar un tiempo prudencial de 5 días para que tú subsanes todas esas deficiencias que tenga tu denuncia. Pero una vez que vuelva del plazo, admite la denuncia, igual va a tener que hacer lo mismo. Fija día y hora de audiencia, nombra a los funcionarios responsables, notifica al propietario del inmueble, cita por edicto a los demás titulares en caso de que no estén dentro de lo que es o viviendo dentro del título, dentro del terreno, una orden de anotación preventiva en derechos reales y la citación a los miembros de la Comisión Agraria Departamental. Te notifican y tú tienes plazo como propietario de 5 días calendario para poder responder a esta denuncia, ¿cierto? Una vez que pase los 5 días, respondas o no respondas, porque este proceso lo puedes realizar en rebeldía o no, el control social va a dictar el inicio del procedimiento de reversión a efectos de control social y se pone en conocimiento del presidente de la Comisión Agraria Departamental para que estos a su vez hagan conocer a sus afiliados ubicados en la zona donde se ubica el predio o los predios de que se va a realizar el proceso de reversión. Si es la autoridad de bosque, tierra o el CERNAP, si son denunciantes, tienen que estar presentes. Y obviamente también el denunciante particular, si es que correspondería. ¿Okay? Las pruebas se van a presentar el día fijado por la audiencia emitida por el director departamental del INRA en el auto de inicio. Ese día se va a proceder a la producción de la prueba. Y lo más importante en ese día es la verificación de si cumple función social o función económica social. En el caso de la mediana propiedad y la propiedad empresarial, hablamos de función económica social. Después de todo esto, una vez que se ha realizado el tema del periodo de presentación de pruebas, un momentito por favor, ahí está, y la verificación de las pruebas, se realiza la audiencia. ¿Okay? Entonces, la audiencia y la verificación de pruebas se realiza en un solo acto, no es un acto dividido de voy a ir a verificar y luego me traslado al juzgado para poder hacer o realizar la audiencia. No, todo se realiza en un solo acto. La audiencia de producción de prueba y verificación
de función económica social se la realiza de forma continuada en un solo acto. No se puede suspender y en caso de ser imposible la realización, se debe fijar en el mismo lugar una fecha inmediata para la continuación de la audiencia. Ahora, una vez constituidos en el predio, obviamente, objeto de la denuncia, los funcionarios instalan el acto, dan cuenta de las citaciones efectuadas, se hace constar de la presencia de las partes, los citados, se procede a la recepción, producción de la prueba y luego se procede a la inspección, la verificación de campo de la función económica social. Se mide la superficie del terreno y se verifica que si cumple o no con la función económica social de acuerdo a las normas técnicas vigentes. Es decir, al momento de uno adjudicarse una mediana propiedad o una propiedad empresarial, ha seguido un proceso en el cual le han indicado que esos terrenos deberían seguir ciertas normas para cumplir la función económica social. Si se está cumpliendo con esas normas o no, se las va a verificar en esa audiencia. ¿Okay? Se elabora el acta de audiencia. Si es que existiere observaciones por medio de las partes, se las realiza, se respalda con las firmas de los presentes y finalmente se hace la entrega de una copia del acta y del formulario de verificación de la función económica social a las partes y a los representantes que ejerzan el control social. ¿Qué pasa si hay impedimento de la realización de la audiencia? Si el denunciado o los denunciados personalmente o por cualquier otro medio impidan el ingreso al predio para la realización de la audiencia y la verificación de la función económica social, el INRA tiene la facultad de utilizar instrumentos de verificación complementaria, con los que se resolverá el proceso de alternativa de intentar un nuevo ingreso con ayuda de fuerza pública a costa de los denunciados. No nos olvidemos que la inspección o la verificación de campo es un medio que no se puede sustituir por ningún otro medio de prueba. Entonces, sí o sí se tiene que entrar a ese terreno para ver si cumple función social y si se tiene que usar la fuerza pública, se la usa. ¿No? Una vez que se hace todo eso, existe un informe circunstancial. Sobre la base de los antecedentes descritos, los funcionarios responsables, en el plazo de 5 días calendario, deben elaborar un informe sugiriendo el curso y acción a seguir y adjuntar el proyecto de resolución correspondiente. Es decir, ellos ya han verificado si efectivamente el terreno cumple o no función económica social. ¿Se revierte o no se revierte? Tienen que adjuntar su proyecto de resolución. Los directores departamentales del IRRA, una vez recibido este informe circunstanciado con los antecedentes y el proyecto de resolución, deben elevar inmediatamente los actuados a efectos al director departamental del IRRA para que éste emita la resolución. La resolución, una vez que se reciba este informe, el director nacional del INRA, previo dictamen, si se considera necesario, en un plazo no mayor a 3 días calendario, debe emitir una resolución final. Y estos deben ser resueltos de la siguiente manera. Puede ser una reversión total o una reversión parcial. Cuando se hayan cumplido todas las formalidades del procedimiento y se haya establecido la causal de reversión, que es decir, falta de función económica social. Puede ser total o parcial. O desestima el procedimiento al establecer que no hay causal de reversión, es decir, el terreno cumple función económica social, ¿cierto? La denuncia fue infundada, ¿cierto? Se desestima. Una vez que se ejecute o el director nacional del INRA emita su resolución y en esta resolución exista
la disposición de revertir las tierras, ya sea en forma total o parcial, al dominio del Estado, porque se revierte al Estado, no va a revertir a favor del denunciante, ¿cierto? Va a revertir a favor del Estado, especifica la ubicación, la posición geográfica, la superficie y los límites a ser revertidos. Es decir, si yo tengo una propiedad, una mediana propiedad o una propiedad empresarial y una determinada área no está cumpliendo, entonces va a especificar qué área va a ser revertida al Estado, ¿cierto? Si es toda, bueno, va a especificar que, todos los límites y demás cosas. Junto con la resolución va a intimar, es decir, va a exigir el retiro de las mejoras existentes en esta tierra revertida en el plazo de 10 días, calendario, bajo apercibimiento del lanzamiento al tercer día de consolidado a favor del INSA. Es decir, una vez que te notifican, tienes 10 días para salir de propiedad de ese terreno. Sacar todas las mejoras que has hecho. Si no lo haces, entonces el INRA va a proceder a ejecutar la orden de lanzamiento, que es similar a un desalojo en términos parecidos, ¿cierto? Va a ordenar la cancelación de todos los registros de propiedad existentes en derechos reales y va a revertir y va a ordenar que Derechos Reales inscriba a nombre del Estado nuevamente ese título de propiedad. Eso en caso de que establezca la resolución de reversión total o parcial. ¿Qué pasa si hay una resolución de desestimación? Es decir, no ha sido comprobado de que no exista función económica social. Es decir, existe función económica social, está cumpliendo con todos los actos o las normas técnicas vigentes. Entonces, debe disponer la cancelación de la anotación preventiva que se ha realizado en derechos reales y obviamente levantar todas las medidas precautorias dispuestas durante este procedimiento. Una vez que se emita la resolución final de reversión o desestimación, a los 2 días siguientes debe ser remitido a la Dirección Departamental del INRA para que se notifique con esta resolución a las partes, de acuerdo a lo señalado por el artículo 29, perdón, por el artículo 70 del Decreto Supremo 29215, ¿cierto? A esta resolución que ha sacado el director nacional del INRA, yo puedo impugnar, ¿cierto? Entonces, los denunciados, los acreedores, hipotecarios o las organizaciones sociales en ejercicio de la acción oblicua u otros interesados que demuestren y que se encuentren legitimados de impugnar únicamente a esta acción, pueden impugnar la demanda contenciosa administrativa de reversión ante el Tribunal Agroambiental en el plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de su notificación. Esto obviamente está establecido en el 29215, en el artículo 201 y en el artículo 76. Entonces, si yo he ganado un proceso de reversión como propietario, tengo todavía que agarrar y esperar la ejecutoria de esa resolución. Si no hay impugnación dentro de los 30 días, entonces esa resolución se ejecutoria. Pero si existe una impugnación por parte de los demás interesados o las organizaciones sociales, entonces tengo que esperar que el Tribunal Agroambiental resuelva esta demanda según los actos dispuestos y esperar el tiempo prudencial a que se ejecutorie. En el periodo de pruebas, y por decir yo como vecino, con el dato de que no se cumple la función social y tomo fotografías, no le hacer válidas para la verificación en sí. Claro,
O sea, si yo tomo fotografías anteriormente al tema de lo que es la inspección de campo o la inspección en viso, la verificación de campo, el día de la audiencia, me sirve como prueba preconstituida, ¿cierto? Pero ese mismo día se va a verificar si ese campo efectivamente cumple función social o no. Ahora, obviamente hay que tomar en cuenta la dimensión de la propiedad, de la mediana propiedad de la propiedad agraria, ¿cierto? Si tú has sacado fotos y estás demostrando que en 4 o 5 hectáreas de terreno no hay nada, entonces va a ser casi imposible de que en un mes o en 2 meses el propietario de esa mediana propiedad o esa empresa agraria pueda hacer algo, porque estamos hablando de extensiones grandes de terreno, ¿no? Entonces, justamente las personas que agarran y denuncian a las medianas propiedades o al tema de las propiedades empresariales para objeto de reversión, generalmente adjuntan pruebas específicas y estudios técnicos y se aseguran de que esa propiedad no cumpla o no esté cumpliendo con la función económica social respectiva. Porque imagínate que vayas y denuncies y gastes tu tiempo en vano. Entonces te van a desestimar la denuncia y no va a pasar nada. Karina, creo que quieres decir algo. Karina, ¿estás ahí? Ok, no sé si tienen alguna duda o consulta a esta parte de lo que es la reversión, chicos. Karina, Herbert, ¿quién más está? No, doctor, está claro. Ok. Ahora sí, denme un cachito. Karina, tomaremos un pequeño descanso de unos 3 minutos hasta que anote el tema de la asistencia, por favor. Debe ver había una de sus compañeras que estaba conectada en la primera parte, pero Carmen Rosa Rodríguez Ortega, exacto, doctor. sí, Carmen Rosa no se ha vuelto a conectar. Creo que a lo que yo tengo entendido es que no tiene megas, doctor. Y no tiene Sí, wifi. es un problema terrible. Por ejemplo, es el padre, Oh, ya. pero es prácticamente de su empresa. Sí, terrible está. Ok. Claro que sí. A ver, alguien me ha mandado un mensaje en el chat. Ah, ya, está bien, Germán. Acabo de anotar el tema de tu nombre y demás. Ok, muchachos. A ver. Nos vamos a ir a la última parte. Se va a cortar en 5 minutos, pero en este último periodo de clases vamos a hablar ahora sobre el tema de lo que es la expropiación, ¿cierto? Entonces, una figura es la reversión, que la reversión es la vuelta de la propiedad al propietario original, es la restitución de la propiedad agraria a dominio del Estado, y otra es la expropiación, que obviamente ya han cursado el tema de derecho civil, ¿cierto? Entonces ya saben lo que es la expropiación, ¿cierto? ¿Qué entienden por expropiación? Herbert y Karina.
Doctor, ¿me escucha? ¿Y? Bueno, yo tengo entendido que expropiación significa obtener la cosa de una persona que ya tiene que ese inmueble que tiene dueño. Ya. Karina, ¿tú qué entiendes por expropiación? Karina. Y, doctor, esta expropiación se basa en el cambio de una remuneración, es decir, te da el bien y tú le pagas con dinero. ¿Qué? Ya. Ahora estamos viendo. Denme un cachito. No se me vayan, por favor. Estoy llenando un formulario antes de que me olvide, porque si no, después vamos a estar fregados. Condiciones. Dos estudiantes de doctor etcétera, ¿no? Sí, Igual es estudiante. sí, creo que está becada. Derecho de propiedad agraria. Quiere empezar. No, me han dicho que es estudiante. A ver. Por favor. Perdón, muchachos. Vamos a modo de descansar un ratito. Estoy llenando el formulario correspondiente y tengo que enviarle una foto de los asistentes. Propongo la materia. Sí, por favor. Marco Jacob, ¿no ve? Sí. ¿Cuál es tu otro apellido? Luego pastor. Gamboa Pastor. Perfecto. Ya le envío al doctor Unzueta. Gracias. Ok, muchachos. Bueno, entonces se va a cortar, muchachos, pero cuando hablamos de expropiación, entonces lo que vemos es lo siguiente, que el Estado, expropiación, aquí está, expropiación de la propiedad agraria, es el acto por el cual el Estado priva a una persona del derecho de propiedad sobre un bien cuando así lo requiera la utilidad pública o cuando la propiedad no cumpla la función social calificada conforme a ley previa indemnización justa. Entonces, una diferencia entre reversión y expropiación es que la reversión es el retorno de la propiedad al dominio del Estado sin pago alguno. Y la expropiación es la privación del derecho de propiedad sobre un inmueble cuando haya utilidad pública o cuando la propiedad no cumpla función social, pero existe una indemnización justa. Es decir, te devuelven